El presidente Nayib Bukele reaccionó al discurso de dirigentes del partido FMLN que dicen defender la democracia y el Estado de Derecho y celebran los resultados de las elecciones en Nicaragua. En redes sociales, el presidente de la República, Nayib Bukele, cuestionó una publicación de la dirigente y exdiputada del FMLN, Nidia Díaz, en la que felicita y desea éxitos tras la reelección de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Ven como al FMLN y amigos no les interesa en lo más mínimo la democracia, la institucionalidad o el Estado de Derecho que tanto dicen defender. Ven como todo el discurso de luchar contra la dictadura es una farsa. Solo les interesa volver al poder, eso es todo, escribió el mandatario. Y es que el partido FMLN considera una dictadura la administración del presidente Bukele, esto debido a las múltiples denuncias de casos de corrupción durante las dos administraciones del partido de izquierda, además de las respuestas que el actual gobierno brinda a deudas históricas con la población. El mandatario también reaccionó en su cuenta de Twitter a una publicación del Parlamento Centroamericano en la que se lee: el Parlamento Centroamericano, como órgano de representación democrática de los pueblos de la región, saluda el proceso electoral en Nicaragua, con el que su pueblo reitera soberanamente su vocación por la paz y la reconciliación. Daniel Ortega habría ganado las elecciones en Nicaragua para un cuarto mandato luego de 14 años en el poder, en medio de denuncias de fraude tanto nacionales como internacionales por los resultados y detenciones ilegales de opositores en el régimen de Ortega justo en el día de la elección. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y en ese mismo tema, el presidente Nayib Bukele escribió en sus redes sociales la máxima expresión del cinismo y pensar que aún hay gente que le cree, refiriéndose a una publicación del expresidente prófugo de la justicia salvadoreña, Mauricio Funes, tras participar en el proceso electoral en Nicaragua, donde se encuentra asilado. El gobierno del presidente Nayib Bukele realiza inversiones millonarias para intervenir la infraestructura vial en el territorio y llevar desarrollo a todos los rincones. De manera oportuna y en corto tiempo, el gobierno ha logrado intervenir la infraestructura vial, una inversión que beneficiará a la población más vulnerable al llevar desarrollo a zonas que durante décadas estuvieron abandonadas. Tal es el caso del oriente del país, una zona en la que se realiza una inversión histórica con la construcción del periférico Gerardo Barrios y otras obras viales complementarias para mejorar la movilidad y garantizar la conectividad. En el gobierno del presidente Bukele estamos realizando la inversión en infraestructura vial más grande de la historia para el oriente del país. Estamos construyendo una nueva carretera de 17 kilómetros que complementará al periférico Gerardo Barrios. Esta nueva carretera incluye un moderno sistema de drenaje que se diseñó con el gobierno de Japón, aseguró el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. A esto se suma que el gobierno ya adjudicó un proyecto de ampliación en los carriles en la carretera que contempla construir hombros y una ciclovía de 50 kilómetros en Morazán desde el kilómetro 18 hacia Perquín. Con la construcción del periférico Gerardo Barrios se permitirá la circulación de al menos 20,000 vehículos y tendrá una inversión aproximada de $160 millones. Para el gobierno del presidente Bukele, el desarrollo del país es una prioridad, por lo que para el año 2022 se proyecta la ejecución de un presupuesto de alrededor de $220 millones en inversión pública, con lo que se podrá intervenir las principales vías en todo el país, reduciendo así los desplazamientos y dinamizando la economía que continúa rumbo a la recuperación. Se encuentra verificando medidas de bioseguridad. Vamos a escuchar sus declaraciones. Es necesario en función de los números y los contagios del COVID, que afortunadamente en este momento están a la baja gracias al esfuerzo de todo el gobierno, gracias al compromiso de la población, y por eso reiteramos este llamado que nos parece muy importante en este momento de seguir con estas medidas para poder controlar la enfermedad. Aquellos que incumplan las medidas de bioseguridad, ¿qué se les va a colocar? ¿Sanciones, multas o cómo?
Bueno, en este momento hay un decreto en vigencia que prohíbe los hacinamientos, que prohíbe las aglomeraciones. Ese es un decreto que entiendo tiene contempladas algún tipo de sanciones. Para nosotros lo más importante en este caso es poder controlar la cantidad de personas en las unidades. Tenemos una multa en la ley de transporte terrestre relacionada con el hacinamiento en unidades, la sobresaturación de unidades que tiene que ver con la seguridad vial. Es la multa que más hemos estado aplicando. A la fecha, en lo que va del año, tenemos más de 18.500 multas aplicadas al sector. Dentro de esta, pues la porción que corresponde a la sobresaturación de unidades la vamos a seguir aplicando y vamos a insistir pues en este llamado a toda la población de que no bajemos la guardia y sigamos con las medidas. ¿Qué puntos han sido los estratégicos para verificar estas medidas y cuánto equipo está desplegado en todo el territorio? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 100 personas diariamente entre policías, inspectores y gestores que se dedican a este tipo de medidas de manera dedicada. Creo que en el sector transporte la medida principal que ha contribuido a que el transporte colectivo no se convierta en un foco de contagio de la enfermedad ha sido el uso y la adopción que las personas han tenido de la mascarilla. Consideramos, y hay bastante ya documentación científica sobre la materia que indica que en el transporte colectivo el tema principal tiene que ver con la mascarilla. Insistimos en la población que utiliza el transporte todos los días, que somos pues la mayoría de salvadoreños, a que sigamos con esta medida que es quizás la principal y que no olvidemos tampoco la importancia de tener las unidades ventiladas y evitar en la medida de lo posible abordar unidades que vayan sobresaturadas. En diferentes actividades, principalmente para monitorear en diferentes paradas, terminales de buses y diferentes unidades de transporte público que se estén cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Es importante mencionar que hemos tenido una leve reducción de los casos de COVID-19, como lo anunciaba ayer el presidente de la República, Nayib Bukele. Es decir, parece que luego de tener una tercera ola de casos de COVID-19, pues ahora hemos visto una reducción significativa. Y esto implica que tenemos que redoblar todavía esfuerzos para no tener una cuarta ola. Entonces tenemos que tratar de garantizar que se estén cumpliendo todas esas medidas de bioseguridad para proteger a la población, como el uso de mascarilla, alcohol gel, distanciamiento social al abordar cada una de las unidades del transporte público. Recomendarle también a la población de no comer adentro de las unidades y de guardar el distanciamiento al abordar cada una de ellas, además de evitar las aglomeraciones adentro de las unidades de transporte público, que es uno de los principales factores y problemas que hemos visto actualmente. Y no solo en este momento de la pandemia, sino que es un problema histórico que ha estado en el transporte público. Entonces, por eso hemos estado identificando que se estén cumpliendo todas estas medidas para poder proteger al pueblo salvadoreño, que al final es lo más importante sobre todas las cosas. De hecho, hemos colocado diferentes infracciones de tránsito debido a aglomeración que hemos visto en unidades en diferentes sectores y en diferentes paradas de buses, donde nosotros, con los inspectores de tránsito, con la Policía Nacional Civil, pues hemos estado monitoreando y garantizando que se cumplan las leyes de tránsito que permiten hasta tener un porcentaje de personas paradas, que sería un 15% con respecto a la capacidad de la unidad del transporte público. Entonces, vamos a seguir monitoreando, vamos a seguir redoblando esfuerzos y teniendo controles en diferentes sectores para poder proteger la vida de todos los salvadoreños.